Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro organizado por la red de formación, la red solidaria de formación, junto con la Secretaría General Académica de la Universidad Nacional de Misiones, al equipo que la integra y que le damos las gracias por el apoyo para esta transmisión. Y bueno, hoy la idea es conversar sobre la comunicación. El título de la charla es Comunicación transversal, aciertos y oportunidades, que va a estar a cargo de Claudia Zappa. Claudia Zappa, muchos la conocen en nuestra universidad, es integrante del equipo de la Secretaría de Extensión Universitaria, y hoy nos va a proponer un repaso sobre algunos de los procesos básicos en el ejercicio de la profesión del comunicador, de los periodistas, sobre todo en espacios institucionales como nuestra universidad. Claudia, les recordamos, es egresada de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y con una importante trayectoria dentro de la locución, del periodismo. Participa habitualmente como presentadora de los eventos institucionales del rectorado y de varias dependencias de la universidad. Y además, bueno, trabajó en el espacio privado en numerosas radios y fue también directora de la FM Universidad, y actualmente es la responsable de dirigir el espacio de prensa y comunicación de la Universidad Nacional de Misiones, a cargo de la Secretaría de Extensión. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Estás por ahí? Acá estoy. Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes a todos y bueno, gracias al equipo de la Secretaría General Académica, como dijiste, que nos convocó, que también le pareció y entendió que el tema de la comunicación, esto es algo que lo veníamos charlando ya desde los primeros webinars, que el tema de la comunicación era un tema importante para abordarlo y para compartir en esto que ellos constituyeron, como bien dice el título, en una red solidaria de formación, donde a partir de la emergencia en la que empezamos a vivir desde el mes de marzo, todos en el mundo, pero en la universidad puntualmente, el sistema universitario, el sistema educativo, y donde la comunicación cobró una importancia mucho más fuerte que la que ya tenía en nuestras vidas, en la vida de las instituciones, en la vida de la sociedad en general. Digo, porque ante el compromiso y la invitación de participar también hice un repaso, estuvimos trabajando también en un repaso de los distintos encuentros, de la variedad de los temas que se abordaron, de las devoluciones que tuvieron, y realmente entiendo que se constituyó en eso, en una red solidaria donde a partir de los conocimientos y los aportes que cada uno pudo hacer, se fortalecieron. De ahí creo que también un poco en eso radica el hecho de que la gente, el público se esté enganchando, porque en comunicación, que es el tema que hoy nos convoca, una de las cuestiones, me parece, y lo charlamos siempre con los colegas, con vos, Hernán, también, una de las cuestiones es poder captar la atención para poder transmitir. No hay posibilidades de que la comunicación exista si no tenemos un receptor interesado. Y hoy las propuestas de comunicación son tan variadas, y comunicación, ahí podríamos decirlo también, versus entretenimiento. Entonces... Sí. No, justamente estaba pensando mientras vos hablabas y decía cómo capturar la atención de las audiencias, de los públicos a los que uno aspira a llegar, digamos, con el mensaje propio, con el mensaje de la institución o de la cátedra o del espacio que le toca, siendo un profesional de la comunicación, como son ustedes los periodistas, los locutores, quienes trabajan en medios de comunicación tradicionales, si se quiere, y también, obviamente, quienes no lo hacen, pero también tienen la necesidad y la obligación de comunicar lo que hacen a alguien, ¿no? A un público dirigido. Y sobre todo en este momento en que hay una profusión de medios, de oportunidades, de posibilidades, de plataformas, donde circula una infinidad de comunicación, ¿no? De mensajes. Tal cual. Creo que ese es... Sí, creo que ese es el desafío, digamos, en el que estamos y que nos tiene ocupados y preocupados todo el tiempo.
nunca no llegamos, no hay un lugar al que llegamos con una trayectoria o con una capacitación o con una maestría o con un doctorado, porque también, como decimos siempre, y vos lo sabés porque estás muy vinculado a las plataformas digitales y a las nuevas plataformas, que esto cambia todo el tiempo. Lo que hacíamos hace 5 años y nos resultaba, y era un proceso exitoso que habíamos rutinizado ya, hoy cambió y no sabemos tampoco qué cambios van a producirse en lo inmediato. Sabemos cómo estamos hoy, de acá a 6 meses, de acá a 1 año, o sea que no solo la pandemia genera una incertidumbre, sino también la forma en que los seres humanos nos vamos a ir comunicando y estos procesos más estandarizados y profesionalizados de la comunicación van a derivar, digamos, no sé, te acordarás cuando hace 20 años teníamos nuestras primeras pantallas en las redacciones, en las salas de prensa de los medios de comunicación, y aparecía nuestra primera posibilidad de googlear, por ejemplo, ¿no? De Google. Pantallas que primero fueron una suplencia, si se quiere, de las viejas máquinas de escribir, pero que no tenían muchos usos más. Luego sí se fue incorporando a través de Internet, a través de todas estas otras, estos otros dispositivos con los que hoy contamos, nuevas formas que tienen que ver justamente con la convergencia digital, ¿no? Y al punto que yo en este momento estoy hablando a través de un teléfono, claro, donde convergen básicamente las formas de procesamiento de contenidos digitales, ¿no? Y que sin duda han revolucionado el universo de las comunicaciones y se han intensificado el uso mucho más justamente en este breve periodo de la pandemia. Si pensamos en estos pocos meses que van de marzo para acá, para nosotros, en el que el uso se intensificó y se potenció a una escala enorme, ¿no? Así es. Si te parece, te doy pie como para que vos hagas la exposición que preparaste y que de alguna manera nos va a presentar justamente cómo es ese trabajo, cómo se fue actualizando ese trabajo del rol del comunicador y un poco las técnicas a las que estás apelando vos en este momento, ¿no? Bien, muchas gracias. Y bueno. Nos vemos después, nos vemos al final, porque te vamos a hacer las preguntas que el público nos haga a través del chat, ¿no? De YouTube. Bueno, buenísimo, entonces, hasta un rato, Vale. hasta dentro de un rato. Bueno, como dijo Hernán, por ahí la idea y el gran desafío que nos planteamos en este momento, en esta oportunidad, en este encuentro, al que agradecemos a todos los que están presentes, y como bien dijo él también, la idea de la comunicación inevitablemente tiene que ver con, más allá de que después podamos mostrar algunos esquemas básicos, hoy pasa por la retroalimentación, es decir, por la posibilidad no solo de comunicar, de hablar y de contar y de transmitir o poner en común las cuestiones que nos interesen, sino escuchar lo que nuestras audiencias o nuestros receptores, en el formato que sea, tienen para decirnos. Así que eso nos nutre permanentemente y nos muestra el camino, nos va marcando el camino. Si está bien, lo seguimos por ese lado, y si no está tan bien o no obtenemos las respuestas suficientes, nos obliga a rectificar. Pero bueno, sí, inevitablemente, indudablemente, la comunicación nos atraviesa, por eso elegimos el título que elegimos, de comunicación transversal, porque si bien mucho de la gente que participa de estos encuentros, entiendo que muchos se dedican a la docencia, como decía Hernán, desde las cátedras, siempre hay una necesidad desde las cátedras, desde las gestiones, desde los equipos de trabajo, en todos los ámbitos hay una necesidad de comunicar. Y hoy con la pandemia esa necesidad se incrementó exponencialmente, como lo muestran algunos números vinculados a esto, cuando hablamos de dispositivos, de tecnología. Las estadísticas indican, y cualquiera de nosotros lo puede comprobar, con un llamado telefónico, una consulta online, o tal vez asistiendo a algún comercio de venta de dispositivos, ya sea computadoras, tablets o teléfonos inteligentes, móviles, celulares,
la enorme demanda y la escasez de oferta que hay en el mercado, justamente porque la pandemia obligó a muchos a adquirir, como sea, como pudieran, estos dispositivos que son los que median esos procesos de comunicación, esa forma de conectarnos, el teletrabajo, que hoy es parte de la vida prácticamente de todas las instituciones educativas, fundamentalmente, y de muchos otros espacios, pero como hablamos desde el lugar de la educación, que es la institución que nos cobija, una institución educativa de nivel superior, bueno, sabemos desde ese punto de vista que quien más, quien menos, el que pudo, debió hacerse de un dispositivo el que no lo tenía o lo tenía en condiciones no tan óptimas para la conectividad, para las distintas plataformas que están obligando a esto. Detrás de este encuentro, por supuesto, hay plataformas, hay conectividad, hay un montón de cuestiones que deben coincidir y deben darse, tienen que ver con eso, con la tecnología, con la comunicación. Bueno, la comunicación, decíamos, como profesión, como ejercicio de la profesión y como necesidad humana en esto de estar siempre conectados, intercomunicados, haciendo los acuerdos que tenemos que hacer, porque el hecho de que no estemos presentes en nuestros espacios comunes de trabajo, ya sea oficinas, ya sea cuando en las aulas, cuando hacemos conferencias, reuniones, reuniones de trabajo, tenemos que hacerlo a través de, como decimos, los dispositivos, las plataformas, las redes sociales. Eso nos obliga a agudizar un montón nuestras experticias, y lo digo desde el lugar de comunicadora. Aún así, no es lo mismo cuando tenemos que avisar algo a alguien con el cual nos comunicamos frecuentemente. Lo podemos hacer tal vez a través de un mensaje de WhatsApp, que es lo que más usamos, un mensaje escrito de WhatsApp. Depende de la confianza que tengamos también, es el envío de los audios, que es otra cuestión también muy, muy común hoy ya. Podemos suprimir o suplantar la escritura en determinados momentos por un audio, pero nos obliga también, digo, a agudizar el ingenio, porque hay que ser muy claros en lo que vamos a decir, porque tiene que ver con esos acuerdos, con esa conversación cara a cara que no podemos tener. Entonces necesitamos hacerla a través de los dispositivos, y tenemos que estar seguros que nuestro mensaje llega, que es entendido. Hay determinadas situaciones en las que ese mensaje de WhatsApp o ese audio de WhatsApp van a ser reemplazados por una llamada telefónica. Hay veces que hay cuestiones, depende la índole y las características de lo que vamos a decir, deben ser efectuadas a través de una llamada telefónica, ese punto a punto que nos mantiene en directo con el otro, hablando, intercambiando el lenguaje, las palabras, la comunicación es más directa, tiene otras características. Por lo tanto, nosotros vamos evaluando en el espacio que nos manejamos cuándo es el momento o no, ya sea a nivel laboral, a nivel de relación comercial con alguien con el que estamos teniendo algún trato, algún acuerdo, alguna consulta, porque no también a veces necesitamos que esto de la claridad, de que quede claro lo que nosotros queremos, pretendemos, intentamos decir, con lo que el otro va a interpretar para que después puedan producirse los resultados que buscamos. Como decíamos, la comunicación nos atraviesa desde una cátedra hasta un gestor en cualquier espacio de trabajo. Necesita comunicar lo que hace, lo que quiere hacer, lo que va a hacer, hacia dónde va a llevar su institución, o en cualquier otro caso puede ser también su comercio. Muchas veces los gestores, también me parece interesante aclarar esto, porque así se entiende, ¿no? Hablamos desde un lugar de comunicación institucional, que es el espacio en el que me desempeño actualmente. Contamos con un equipo interesante de trabajo, en el equipo dos colegas, que una de las cuales es licenciada en Comunicación Social, una técnica en periodismo, que trabajamos constantemente con el proceso y la recepción de la información que se produce en la universidad en general. La universidad, como muchos saben, otros no viene mal recordarlo, está
ubicada su área central, que es el rectorado, en la capital de la provincia, en Misiones. Tiene 6 facultades que a la vez están distribuidas en distintos puntos. Tenemos 3 facultades en Posadas, en la capital. Tenemos 2 facultades en el centro de la provincia, en la ciudad de Oberá, una facultad y una escuela en El Dorado. Tenemos extensiones áulicas y expansiones territoriales en Iguazú, en San Vicente, en muchas otras localidades, con lo cual esta distribución territorial complejiza aún más esa comunicación. Decir que está todo absolutamente centralizado como una maquinita sería ser ingenuos y faltará la verdad, pero se ha trabajado y se ha avanzado mucho en ese sentido, en la posibilidad de conectarnos, interconectarnos, interrelacionarnos, reconocer los espacios. Los espacios de comunicación crecieron mucho también en las distintas escuelas y facultades, que antes no tenían un área destinada a esa actividad específicamente, pero hoy ya tienen, o algunas están en procesos de formación, otras tienen trayectoria muy profesionalizadas y otras, como digo, en procesos de formación. Y en eso nuestra área, el área que está en el rectorado, que depende de la Secretaría de Extensión, trabaja mucho y muy fuertemente en forma constante. Muy a la par y muy transversal, hay que decirlo también. Nosotros brindamos el soporte y el apoyo en la medida que podemos, pero a la vez también nos respaldamos en lo que nos pueden proporcionar, ayudar y enriquecer nuestros compañeros y compañeras de los distintos espacios, y eso es muy bueno, ha dado resultados, los resultados se notan en un justamente feedback o retroalimentación que constantemente recibimos a través de esto que hacemos, que es la comunicación con los colegas, con las áreas destinatarias de nuestro producto comunicativo, comunicacional. Es decir, nos dimos cuenta que todo el trabajo de muchos años fue dando sus resultados. Obviamente, como dijimos al principio, no sabemos para dónde va a ir esto, es dinámico, requiere mucha capacitación, mucho perfeccionamiento y mucho estar atento hacia dónde vamos, siempre teniendo en cuenta quiénes son nuestros destinatarios. La universidad básicamente existe y funciona y se debe a sus estudiantes. Eso creo que es una de las cuestiones más importantes. Siempre lo decimos en el equipo de trabajo. Nosotros trabajamos, todo lo que hacemos es por y para los estudiantes, que son los destinatarios de todo este esfuerzo de lo que es una institución, una estructura. Si bien no son siempre los destinatarios de los mensajes, porque los mensajes interinstitucionales, la posición de la institución dentro de la sociedad cumplen otro rol, tiene que ver con esto, con las relaciones, con el posicionamiento, con dar a conocer, con obtener, por qué no decirlo también, una posición en esa sociedad que a partir de sus impuestos está sosteniendo toda esta estructura. Y bueno, y a eso nos debemos, ese es el trabajo, ese es el desafío que tenemos. Decíamos, bueno, que la pandemia incrementó muchísimo las horas de trabajo y la demanda que hemos tenido en cuanto a producir productos comunicativos. Hubo un efecto, ahora no sé si sigue tan presente, pero un efecto importante, creo yo, en todos, de mucha ansiedad y de mucha demanda vinculada a esto, ¿no? A contar lo que se hacía. Porque la borrada o desaparecida esa presencialidad a la que estábamos acostumbrados, encontrarnos en las oficinas, en los encuentros, las reuniones, los seminarios, las sesiones de consejo superior, el cara a cara con los compañeros, que permitían mostrar los actos, las inauguraciones, las firmas de convenio, infinidad de actividades diarias y cotidianas y comunes a la institución que ya no se estaban haciendo en la forma convencional, requerían otras estrategias. ¿Por qué digo esto? Porque la universidad siguió trabajando
con otras características, con muchos desafíos, con tropiezos, por supuesto. Al principio todos estábamos en la incertidumbre de no saber cómo seguía esto. En la primera época de la pandemia, la situación más severa, digamos, la cuarentena más estricta, quise decir, no severa, la cuarentena más estricta nos tenía bastante como ahí con miedo, con incertidumbre, como muy quietos, pero el trabajo, la gestión siguió. De hecho, siguieron los docentes trabajando, siguieron los alumnos procurando ver cómo iban a estudiar. Hay un trabajo, voy a adelantar un poco algo que les iba a contar más adelante. Nosotros en el equipo de comunicación producimos, además de todo lo que hacemos, que después les voy a contar en una presentación que armé para este encuentro, producimos unas ediciones especiales que normalmente eran bimensuales, de un producto al que llamamos Nexo Universitario. Ese producto es el compilado de las notas periodísticas, de las entrevistas, de los informes especiales que hacemos a lo largo de ese tiempo, de cada 2 meses, en función de todo lo que se gestiona y lo que se hace en la universidad. A la vez de lo que se investiga, porque no hay que dejar de mencionar también las investigaciones, todos los procesos, lo que producen las cátedras, los que producen los proyectos de investigación, los proyectos de extensión, que son muchísimos, en todo ese trabajo, y que va siendo relevado en el tiempo, a lo largo de un año académico, por mencionar un lapso de tiempo, va siendo relevado, va siendo producido en formato de noticias, de informes. Preparamos una entrega que es el Nexo Universitario, que es una revista, sale publicada a través de un convenio que tenemos con el diario Primera Edición en formato papel, lo cual también implica otro desafío diferente, porque estamos muy acostumbrados a la digitalidad, a la digitalización, a los tiempos que implica trabajar en formato digital con la posibilidad de corregir y editar. Y a la vez ese mismo producto es entregado en forma de PDF, de archivo PDF que se puede compartir o descargar de la página web. El número 8 del Nexo Universitario, hemos sacado un número en pandemia, que es el número 7, justamente relevando esta situación de pandemia en un principio, todo lo que tenía que ver con los cuidados sanitarios, los primeros avances, las primeras producciones que se hicieron los meses de marzo y abril. Y en este momento estamos en plena producción de lo que es el número 8, el Nexo número 8, y elegimos las experiencias en pandemia. En esas experiencias relevamos cómo trabajaron los docentes, cómo trabajaron los estudiantes y cómo se sintieron aquellos estudiantes que les tocó en este año y en este periodo graduarse. Fueron muchos en nuestra universidad. A pesar de todas las dificultades que se fueron presentando, fueron muchos los graduados, los que estaban en condiciones ya de defender sus tesis o sus trabajos finales, y lo hicieron. Entonces, decidimos relevar eso de cada una de las 6 facultades, las 2 escuelas, y los testimonios son muy interesantes. Como adelanto, les puedo decir, bueno, que la mayoría debió, como dije, los estudiantes debieron pensar y repensar cómo iban a hacer. Se presentaron muchas dificultades. Creo que es importante decir, y esto lo supimos todos desde un principio, los que trabajamos en la universidad, las autoridades, también todos los que, digamos, transversalmente todos sabíamos que las desigualdades que teníamos antes se iban a notar más, y tienen que ver con la posibilidad de acceso a los dispositivos electrónicos. No todos los estudiantes cuentan con una notebook para poder trabajar, para poder hacer sus estudios, sus prácticas, sus conexiones, sus trabajos. Algunos se manejan con celular, otros, hay casos en los que no cuentan con dispositivos o cuentan con un dispositivo que se comparte en el ámbito familiar, en el espacio de la familia, ya sea un teléfono o una computadora o una notebook en el mejor de los casos. Y el otro problema también es la conectividad. Los lugares en la provincia en los que la conectividad no es óptima. Y cuando hablo de lugares en la provincia, uno imagina, por lo general, la mayoría lo dice,
los lugares alejados, los puntos del interior de Misiones, donde no hay tantas antenas a lo mejor, o no llegó la fibra óptica, pero muchas veces estamos en la capital de la provincia, en cualquier punto, y también tenemos problemas. Eso es así, es innegable, pasa. Y nos excede, ya excede a la institución, excede a las personas. Pero fueron los dos factores más determinantes a la hora de poder continuar con ese proceso de educación, de enseñanza y aprendizaje en el cual se encontraban o se habían encontrado muchas facultades ya que habían comenzado las clases, otras estaban en tiempos de comenzar, ¿no? Y otra de las cuestiones y de las experiencias que compartieron con nosotros las y los docentes, estudiantes y graduados fue la adaptación. La adaptación a un proceso que, si bien en muchos casos la virtualidad vino para quedarse y estaba ya dando sus pasos en la institución antes de la pandemia, lo estaba haciendo como un soporte, como un complemento de la educación más tradicional. En este caso se invirtieron los roles y hubo que hacerlo de manera casi absolutamente virtual. Y eso implicó para los estudiantes, por ejemplo, adaptarse, aprender a manejar sus tiempos, aprender a autogestionar sus tiempos, organizarse. Y algo que decían muchos, y me llamó mucho la atención, es que tuvieron que aprender en muchos casos a interpretar esas consignas, esos textos, esa bibliografía que les llegaba a través de distintos medios y dispositivos y formas que los docentes encontraron para llegar a sus alumnos, sin la guía del docente. Entonces, todos coinciden en la revalorización del rol del docente. Eso, por lo menos, es algo que en esta universidad dejó la pandemia. La revalorización del rol del docente y la revalorización del acto de la asistencia a la clase. Porque decían algunas estudiantes y algunos estudiantes, nos quejábamos antes de que teníamos que ir a la facultad, que teníamos que asistir a la clase. Hoy es lo que más anhelamos. Ni hablar de los casos en los que hay talleres, hay laboratorios y hay instancias de práctica que no son y no van a ser suplantadas por la virtualidad. Se verá luego cómo se hace. Los docentes tuvieron otro desafío también. Más allá de cuán amigados estaban o no con la tecnología y con los dispositivos y con los modos de trabajar, tuvieron desafíos y tuvieron que redoblar los esfuerzos. Eso también fue así. Dependiendo, como digo, de la cátedra, de las características, la mayoría coincide en eso, en que tuvieron que dedicarle más tiempo, buscar las formas, cuando por un camino no se llegaba al resultado se intentaba otro, y así. Y el caso de los graduados, los que les tocó graduarse, bueno, fue una experiencia también única y con percepciones variadas. A algunos les pareció bien, se sintieron contentos de poder hacerlo para concluir sus estudios y finalizar un ciclo que ya habían completado. Otros se sintieron un poco angustiados o decepcionados de tener que defender sus tesis o recibirse en esa forma cuando esperaban otra cosa. Pero en general, bueno, en ese sentido fue satisfactoria porque fueron las experiencias las menos, ¿no? No obstante, como digo, estos son muestras, son algunas consultas que hicimos, es un camino general, digamos, una muestra general. Y otra cuestión que decían, que le preguntamos, la última pregunta que hacíamos en ese cuestionario era cómo se imaginaban el futuro y cómo se imaginaban la universidad. Bueno, la mayoría coincide en que se imaginan el cambio, el viraje a lo mejor más, el giro más profundo hacia lo virtual, pero no absolutamente virtual. Como dijimos, hay cuestiones que la presencialidad, que nada va a reemplazar la presencialidad. Entonces, la mayoría se imagina un sistema mixto, más moderno, más actualizado, demanda, por supuesto, el compromiso y la decisión política de un Estado presente donde se pueda permitir a la mayoría acceder a los dispositivos, como dije antes, a los dispositivos ya sea computadoras, tablets, notebook, netbook, y donde también las políticas vinculadas a la conectividad
sean más activas y estén más presentes para ir sorteando esas dificultades que hoy son parte de nuestra vida, por lo menos en estas latitudes. Pero bueno, eso es parte de este trabajo que hicimos, que lo quería comentar, digamos, porque es lo que nos tiene ocupados en este tiempo y un poco habla de esta situación por la que estamos todavía pasando, que es la pandemia. Pero volviendo a la comunicación, digamos, quiero empezar a compartir con ustedes una presentación que preparé para ir haciendo esto que prometimos en la descripción del encuentro y de la charla, que era este repaso, como dije, sobre la comunicación transversal, sobre algunas cuestiones básicas, las prácticas más comunes que ejecutamos. Y bueno, me parece interesante empezar por algunas cuestiones tipo del estilo más conceptual, como para ir viendo, porque entiendo que muchos de los asistentes a este encuentro vienen del ámbito docente, como dije al principio. También entiendo que hay estudiantes. Yo en este momento no alcanzo a ver, pero también celebraría la presencia de colegas, porque creo que las reflexiones sobre comunicación no están siendo a lo mejor algo que hagamos muy comúnmente, porque estamos trabajando tanto todo el tiempo que no tenemos muchas posibilidades de detenernos a reflexionar, y creo que eso es interesante. No sé si ya puedo, o sea, si pueden ver todos que compartí la pantalla, no sé si eso está disponible. Bien, entiendo que está la pantalla y voy a empezar entonces enseguida a pasar las filminas, pero vamos a hablar de esta primera, que bueno, como dije, un repaso básico sobre lo que es la comunicación como un proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. Ese es el concepto, digamos, más antiguo y más básico. Hoy les hablé al principio de que hoy es entendida como un intercambio y como una relación más fluida, no solamente unidireccional, sino, como digo, más fluida, donde recibimos también y procesamos eso que recibimos como feedback. La comunicación es un acto, bueno, humano. Su origen etimológico del latín habla de hacer al otro partícipe de lo que uno tiene. Otra acepción es esto de poner en común. Y es eso lo que queremos hacer en general. A mí que me toca trabajar con gestores, pasa que gestores y gestoras, lo que uno ve es que se hace mucho. Diariamente la gestión implica mucho trabajo y siempre hay una necesidad, un deseo, una pulsión, casi diría, por contar lo que se hace. Es decir, el objetivo en este caso de la institución, ya sea desde la gestión como desde los distintos espacios que mencioné antes, que son los espacios de investigación, los espacios de cátedra, los espacios de aprendizaje, lo que queremos es contar, queremos poner en común eso que hacemos para ponerlo a disposición, ya sea de los actores que están en nuestro mismo ámbito educativo, alumnos, docentes, trabajadores no docentes, graduados, que también forman parte de nuestra comunidad, como la comunidad en general, porque todos esos equipos y grupos de investigación trabajan en relación con la comunidad. La Universidad Nacional de Misiones tiene una fuerte relación con la comunidad a través de sus distintas carreras, áreas de pertinencia, cátedras, vinculaciones. Tenemos más de 60 carreras, así que imagínense ustedes desde profesorados, ingenierías, licenciaturas, bueno, ni hablar de los posgrados, en distintas disciplinas. Abarcamos muchísimos ámbitos con los que nos relacionamos, y ahí es donde
esa puesta en común de nuestras acciones también tiene relevancia y cobra una importancia y una necesidad. Es decir, de mostrarle a la comunidad y a la vez recibir lo que nos pueden brindar en relación a esa interacción que hacemos. Voy a pasar así que bueno, como concepto, esta cuestión de poner en común es sumamente importante. Además nos permite conocernos, creo que eso también hace a estos procesos. Con más de 25, no tengo acá los números exactamente, pero bueno, con más de 27.000 graduados aproximadamente, otro tanto de estudiantes activos, con 6 facultades, como ya mencioné, y 2 escuelas en muchos puntos de la provincia. Imagínense ustedes si no es necesario poner en común las cosas que hacemos unos y otros, porque eso también nos permite conocernos, nos permite generar un sentido de identidad y de pertenencia que de otro modo es más difícil, bastante más difícil, porque nos pasa de encontrarnos con gente que dice, mirá, eso no sabía que hacía la universidad, eso no sabía que teníamos, gente de la misma universidad, ¿no? Bueno, el hecho, como dije antes, del proceso de comunicación, genera o es generado a partir de una intención, que es la de comunicar, en la que podemos lograr, como dice acá esta presentación, informar, podemos generar acciones, podemos lograr acuerdos, podemos transmitir ideas, es decir, muchas cuestiones vinculadas al proceso de la comunicación. Por eso decimos también que son la base de nuestra vida en sociedad. El ser humano y en la naturaleza misma hay procesos de comunicación constantemente, los cuales son insoslayables. Siguiendo con este repaso básico en la comunicación, para que el proceso de comunicación se desarrolle, tenemos lo básico, que es un emisor y un receptor, donde intervienen también un código o lenguaje, que son las palabras, los símbolos, los gestos, y todo lo que producimos para llevar a cabo esa comunicación. Y hay otros elementos que también juegan en el proceso y que tienen que ver con la vestimenta, el lugar, el entorno, lo postural, lo gestual. Bueno, todo eso está contemplado y estudiado dentro de lo que es ese proceso de comunicación. Los elementos que intervienen en el proceso, la mayoría, bueno, lo habrá visto en algún momento en su vida, son el mensaje, como dijimos, el conjunto de datos que se transmiten o de informaciones que transmitimos, el canal de comunicación que vamos a elegir. Hoy contamos con tantos, por cierto, de eso también me gustaría después hacer un apartado y reflexionar con ustedes, ya sea mail, teléfono, señales de televisión, cartas. Bueno, no sé cuántos escribirán cartas, no tengo los datos, habría que ver si todavía se escriben cartas, seguro que sí, pero ¿en qué medida? Las redes sociales, que merecen también un capítulo aparte, si nuestra comunicación va a tener un formato gráfico, a través de audio o a través de video, que implica otros recursos y otro proceso. En el ejercicio de la comunicación, como otro elemento, también tenemos el ruido, que son las interferencias. Bueno, podemos imaginar que las interferencias no solo son del tipo de si mi señal de internet es buena, la cámara de mi pantalla recibe bien la imagen, sino tiene que ver con otras cuestiones que pueden ser la atención que la persona en este momento está prestando, si está trabajando en atención al público. Hoy es menos común, pero vamos a suponer en atención al público y a la vez está recibiendo un mensaje, o está esperando en la cola del supermercado para ser atendida, entonces de repente abre un video. Vamos a imaginar que está abriendo esta transmisión, pero de repente alguien en su casa recibe una visita, tocan el timbre, viene un familiar que le habla. Bueno, hay infinidades de interferencias en el proceso de comunicación que a veces hay que tener, generalmente hay que tener muy en cuenta. Como dijimos también, el feedback o retroalimentación
es hoy fundamental, hoy todo profesional que trabaje en la comunicación tiene en cuenta esto y se trabaja específicamente en grupos donde se están monitoreando cuáles son las respuestas de los receptores a esos procesos comunicativos, sobre todo en la parte que refiere, o en la rama específica que refiere al marketing, donde se está monitoreando qué recibe, cómo recibe y qué interpreta el receptor, o qué respuestas da a ese mensaje para optimizarlo. El contexto, bueno, tiene puntos en común con el ruido y las interferencias, pero va más allá y son las circunstancias en las que se desarrolla ese proceso de comunicación. Es decir, si la gente está prestando atención, si tiene tiempo, si lo está haciendo por interés o lo está haciendo por obligación. Era muy común ver conferencias o lugares en los que por ahí llegaba un momento que ya el tiempo de atención había sido gastado, por decirlo de alguna manera. La gente empezaba a mirar el celular, que era otra cuestión que también estaba siempre ahí en disputa cuando la presencialidad atravesaba nuestras vidas. Hoy estamos en otro momento. Y también, como digo, tiene que ver con eso, con el espacio físico, con el marco de referencia. Es decir, si preparamos una charla sobre determinado tema e estamos apuntando al destinatario correcto. También esa es una de las cuestiones que hoy los teóricos, los estudiosos y los trabajadores, los profesionales de la comunicación le están poniendo mucha atención, es decir, en la segmentación de los públicos para que estos procesos de comunicación sean exitosos. Pasando al siguiente, bueno, los pasos básicos, como ya mencionamos, ¿no? La intención de comunicar, la codificación del mensaje, se elabora de acuerdo a la comunicación que vamos a emplear, si es verbal, si es no verbal, si es escrita, si es visual. Ahí en la cuestión esta de si es verbal o es escrita, siempre decimos desde los espacios profesionales de comunicación, la consigna es que el mensaje tiene que ser claro, tiene que ser preciso, no es igual si es verbal que si es escrito. Si es escrito, vuelvo al punto, debe ser muy conciso para que llegue de forma ágil y dinámica y despierte la atención y el interés de nuestro destinatario. Es decir, ahí juega todo lo que tiene que ver con ese código. Y los medios que vamos a utilizar hacen también el éxito de nuestro mensaje. Como dije en un principio, no es lo mismo si vamos a escribir una gacetilla que la vamos a publicar en una página web o la vamos a enviar a los medios de comunicación que a la vez replican esa gacetilla, que es básicamente un escrito, un resumen, una noticia muy simple y concreta donde hay datos. Esa gacetilla no tiene análisis, no tiene opinión, no es una entrevista, son los datos de lo que queremos comunicar. No es lo mismo eso que si vamos a preparar una entrevista en video. Yo, vamos a suponer, quiero contar cómo se han desarrollado todos los encuentros de la red solidaria de la Secretaría General de Extensión, entonces me propongo entrevistar a la Secretaria General Académica, que es Alejandra Camors. Entonces, yo tengo que pensar también en todo ese dispositivo, si la entrevista va a ser radial, es a través de un audio, pero si va a ser televisiva, hay otras cosas que entran en juego, y también entra en juego el tiempo que voy a utilizar y con el que voy a desarrollar esa entrevista, si es que quiero después que con éxito llegue a mi destinatario. Por eso digo, los medios que vamos a utilizar son diferentes. No es lo mismo si vamos a hacer un video que vamos a compartir por redes sociales con información muy concreta para promocionar algo, que si vamos a hacer un resumen de una presentación de una breve historia de la universidad, por decirlo de alguna manera. La recepción del mensaje, otro de los pasos básicos de nuestro proceso de comunicación, en el que también tenemos que tener en cuenta los códigos con los que se maneja el receptor, es decir, el lenguaje.
Un ejemplo que se me ocurre muy, muy sencillo es para aquellos investigadores, docentes, que sé que por ahí hay en el público, que están habituados a trabajar con algo que se llaman papers, que son sus producciones científicas donde resumen todos los trabajos, las investigaciones que realizan, los procesos. Muchos de los papers en el ámbito académico y de investigación están escritos en inglés, pero a la vez los que están escritos en castellano tienen términos científicos, palabras científicas, explicaciones muy centrados en la disciplina en la que se está desarrollando, ya sea del ámbito económico, del ámbito de las ciencias duras, del ámbito de las artes, por qué no decirlo también, del ámbito de la antropología, ya que lo tengo a Hernán por ahí cerca que lo estoy viendo. Son lenguajes específicos de disciplinas específicas. Si nosotros escribimos o hacemos entrevistas o preparamos videos o audios o podcasts, de los que después vamos a hablar un ratito si tenemos tiempo, tenemos que pensar que nuestro mensaje debe estar mediatizado justamente a través del ejercicio profesional, adaptado a la comprensión más masiva posible, porque también hay una fantasía con la masividad, creo que la masividad como tal puede dibujándose en esto, tenemos cada vez más segmentación, pero siempre tenemos que procurar que nuestro mensaje lo entienda la mayor cantidad de gente posible, es decir, que no requiera de una decodificación demasiado compleja. Pasando a la siguiente propuesta de la Filmina, elegí algunos ejemplos de informaciones que me llegaron estos días, me pareció muy práctico en ese sentido. Aquí, uno de los recursos que se utiliza mucho hoy es la elaboración de flyers. ¿Qué es un flyer? Es un afiche, el viejo afiche que antes mandábamos a imprimir y lo pegábamos en los pasillos de las facultades o de los espacios en los que trabajábamos. Hoy es un diseño que tiene algo de información, algo de texto, tiene una imagen gráfica, tonos, colores, referencias, fechas. Algunos incluso hasta tienen hipervínculos, algunos hasta se pueden descargar con los códigos QR, pero vayamos a un flyer liso y llano que es este. Es una pieza comunicacional, en definitiva. Esta propuesta, bueno, como decía, me llegó estos días. Acá vemos que hay información, es la primera Expo de Desarrollo Sostenible, tiene el qué, tiene la fecha, la modalidad virtual, que es la modalidad en la que ya casi estamos todos habituados hoy, las organizaciones que sustentan esta actividad, pero, como digo, la fecha y la hora. Pero así como está, si yo, destinataria del mensaje, estoy interesada porque quiero participar, quiero asistir o quiero saber algo más para ver si me voy a interesar en acudir a la convocatoria, necesita un complemento. Y efectivamente existe tal complemento porque la información me llegó con este texto que amplía lo que vemos en el flyer, donde hay más detalles. Acá estamos viendo 3 párrafos donde se especifica y se explicita mucho más aún, de modo que ya sabemos de qué se trata, ya podemos elegir o tomar la decisión de si lo compartimos, si conocemos a alguien que le interesa o si estamos interesados nosotros. Acá hay un detalle más que falta, que es en esto de acostumbrarnos a la virtualidad, el link. Nos acostumbramos también a los links, entonces queremos saber cómo vamos a llegar a ese lugar al que nos interesa llegar. Como el evento recién se va a realizar dentro de una semana, como verán ustedes, es el 28 de agosto, todavía no está disponible, porque esa es otra cuestión. Quienes organizamos estas cuestiones, hay un montón de factores que entran en juego atrás. De hecho, para que hoy estemos acá, además de Hernán y yo, que son los que ustedes pudieron ver en las pantallas, hay todo un equipo de trabajo que hace un soporte técnico, que
ajusta todas las conexiones, que está, además de recibir los mensajes y las inquietudes y responder a lo que ustedes están escribiendo en este momento en el chat, también están asegurándose que esto funcione, que son los técnicos los que generan los links y las posibilidades y están trabajando con las distintas plataformas. Todo un mundo que para la mayoría es desconocido. Pero bueno, quería mostrarle estos ejemplos porque la idea, como dijimos en un principio, es reflexionar sobre la comunicación, sobre cosas cotidianas que nos pasan, porque esto, como dije, esta comunicación me llegó ayer mientras estaba preparando esta presentación. Entonces me pareció un buen ejemplo. Otro ejemplo de cómo entran a jugar los procesos de comunicación y cómo trabajamos es este que tengo acá. Cómo llega muchas veces la información sin procesar. Tenemos acá un título bastante largo, nuevos graduados de la carrera de licenciatura en enfermería del proyecto de expansión territorial de la educación superior UNAM San Vicente. En general, en periodismo y en comunicación, lo que tratamos, como de alguna manera nosotros también vendemos nuestros productos, queremos que lleguen, queremos que nos compren, es decir, que la gente se entere de lo que contamos, tratamos de que sea atractivo, es parte de nuestro trabajo constante. Entonces, uno de los debates que tenemos en el equipo de comunicación con Ana y con Florencia siempre tiene que ver con cómo titulamos nuestras gacetillas, nuestros comunicados, nuestras noticias. La pelea por el título corto nunca va a terminar, porque siempre decimos que si breve, 2 veces bueno, tiene mayor impacto, ocupa menos espacio en las pantallas, es más rápida la posibilidad de que el lector se enganche con lo que estamos diciendo. Bueno, después tiene los otros detalles, el día 18 de agosto del Corriente han defendido su tesis, bueno, y finalmente enumera a los graduados. Hay una particularidad que es parte de una práctica casi de escritura y de hablar administrativo y educativo, que es anteponer el apellido a lo que es el nombre después. Todos esos detalles son pulidos a la hora de producir un producto comunicativo, valga la redundancia, producir un producto. Acá va la información procesada. Tomé el ejemplo del trabajo que hicieron desde el equipo de comunicación de la Facultad de Exactas, que rápidamente procesó ya esta información. Entonces van a ver la diferencia, ¿no? El título está mediatizado, estudiantes de enfermería se graduaron en San Vicente, ponen la fecha, describen, bueno, vinculan y explican que se trata de alumnos del proyecto de expansión territorial que funciona en la localidad de San Vicente, porque es algo que mucha gente no sabe que la universidad tiene esta propuesta en esa localidad sin tener ahí aún una facultad o una sede permanente. Y luego, bueno, pone la formalidad de decir que las autoridades de la escuela felicitan por el logro alcanzado a los graduados Sonia, Viviana Aquino, Jessica Luján Amarilla, y así los nombres ubicados como estamos habituados a enumerarlos y a mencionarlos, no como si estuviéramos tomando lista que ponemos primero el apellido. Es un ejemplo que también me parece interesante porque en las prácticas docentes se utiliza y a veces cuando queremos comunicar nos olvidamos de hacer esta salvedad. Bueno, venimos acá a una cuestión que voy a tratar de hacerla rápida también, porque la idea, como dije en un principio, es que se mantengan entretenidos y que se mantengan interesados, no les resulte muy tedioso esto, que es cómo construir una noticia. Esto es básico de cualquier carrera de comunicación o periodismo, es el ABC del trabajo periodístico. Las 5 Ws o 6 nunca, hay debates en eso porque se agrega una. W, ¿por qué? Por las preguntas en inglés, ¿no? Pero como estamos hablando castellano, vamos a repasarlas así. El qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué. Son las preguntas que debemos respondernos en el momento de construir una pieza comunicacional básica llamada noticia o gacetilla. Yo armé un ejemplo acá donde marqué cómo se responden esas preguntas, ¿no? Tomé una noticia de nuestra página web que
básicamente en distintos colores está marcado. El título es: con financiamiento nacional se va a construir una obra en la universidad. El qué es que el proyecto de ampliación del módulo de farmacia y bioquímica fue seleccionado para su construcción. El quién, una noticia puede tener varios protagonistas. En este caso, marqué dos porque es el gobierno nacional que le comunica a la universidad sobre la selección de este proyecto, y otros actores, en este caso la rectora de la universidad, que participó en un encuentro virtual donde recibió la comunicación. Normalmente, las máximas autoridades de las instituciones muchas veces son el quién de la mayoría de las gacetillas que producimos. Este es otro desafío que se nos presenta a los comunicadores institucionales, que es transformar nuestras noticias en algo más atractivo que siempre encabezar del mismo modo. Si bien, obviamente, el solo hecho de que participe la rectora o el rector de la universidad y de la institución, o el decano o la decana, ya es un llamador de atención del público, de por sí. Cuando decimos la rectora, cuando decimos el decano, cuando decimos el presidente, el gobernador, la presidenta, nos llama la atención porque queremos saber qué hizo el funcionario que encabeza esa institución, y entonces a partir de ahí seguimos leyendo. Bueno, hay otros actores, como dije, que los secretarios que participaron de la noticia, el donde se va a construir, que es en las avenidas López Torres y Mariano Moreno. El cómo describe la ampliación de la obra, que va a ampliar el actual módulo, las características. La obra incluye planta baja, hall central, oficinas y sanitarios del primer piso. El por qué también está respondido en esta estructura, porque responde al crecimiento institucional de las carreras, es decir, hay una demanda de más aulas, básicamente, y de más espacios para desarrollar las actividades académicas de la universidad, y en este caso de la facultad. Bien, espero que esos dos ejemplos medianamente sirvan como disparador o como llamador de esos procesos que son habituales para nuestro trabajo, y para aquellos que, como digo, los que están asistiendo a esta charla por ahí tienen interés o necesidad en algún momento de producir una pieza, aunque no sea su métier, aunque no sea su profesión. Nuestra área, como dijimos en un principio, es el área de comunicación y prensa del rectorado de la UNAM, donde realizamos una innumerable cantidad de funciones y de trabajos, que están algunos enumerados acá. Publicaciones en la página web oficial, como dije, gacetillas, informes, entrevistas. Acá ven en esta pantalla un extracto de lo que es nuestra nueva página web, que también fue un logro importante, que lo pudimos materializar en etapa de pandemia, lo cual tampoco es menor y no es autobombo, créanme, porque, como digo, siempre cuando hay una persona hablando o un producto comunicacional que ustedes pueden apreciar, hay un montón de trabajo detrás, hay un equipo enorme de trabajo. Entonces, a veces las caras visibles somos las menos, o lo mismo cuando ustedes ven la pantalla de televisión y ven a un conductor, una conductora haciendo un programa, tienen que saber que detrás, por cada uno que es visualizado en la pantalla, feliz y sonriente, realizando su trabajo de comunicación, hay por lo menos 10 atrás profesionales que están sosteniendo esa propuesta. Bien, también hacemos boletines, como dije, distribuidos en dos formatos. Uno que es el formato newsletter, en este momento está en etapa de actualización. Era lo que veníamos haciendo con mucho éxito y hasta mediados del año pasado incluso, porque la gente lo recibía a su correo electrónico, con, como dije, formato de newsletter, que es una plantilla, donde están todas las noticias más relevantes que vamos produciendo en la semana o en la quincena. Las seleccionamos, las ponemos ahí y las enviamos por mail. Acá también entran en juego los buenos resultados de esos procesos, entran en juego
la regularidad, la procedencia, porque se trata de comunicación institucional que tiene un respaldo donde ya nuestros destinatarios nos conocen, entonces saben que esa información viene de fuente oficial, tanto dentro del espacio universitario como en otros espacios, ya que dentro de nuestros suscriptores hay medios de comunicación de la provincia y de la región, otras universidades, instituciones que se relacionan con nosotros, docentes y no docentes que forman parte de nuestra comunidad universitaria. Entonces, en esa regularidad también uno va ganando algo que es muy importante hoy en la comunicación y es la confianza, la credibilidad. Son otros elementos con los cuales hay que contar a la hora de que nuestros procesos de comunicación sean exitosos. Bueno, como decía, esto estaba funcionando muy bien. Lo que hemos observado en la práctica del profesional diaria es que la gente empezó como a desplazar el correo electrónico por el uso del WhatsApp cuando esta plataforma permitió el envío de archivos, permitió el envío de fotos, que fue desde un principio, digamos, imágenes, archivos, videos. Si bien baja mucho la calidad de las imágenes, pero en cuanto a lo que es la disponibilidad y la posibilidad de intercambiar esa información, WhatsApp empezó a desplazar de algún modo al correo electrónico en muchos sentidos. Por lo tanto, en el equipo, por eso digo, ahora estamos en una etapa de actualización para hacerlo más atractivo, en coincidencia con el lanzamiento de la nueva página web, que fue hace un par de meses, pero no obstante eso, decidimos empezar a producir boletines que se envían a través de WhatsApp. Todos estos son productos que se entregan casi a demanda, digamos. Siempre hay que tener cuidado con que nuestros destinatarios están vinculados a la universidad o es gente que manifiesta algún interés o que nosotros pensamos que le puede interesar, porque también está esta cuestión de la sobre oferta de la comunicación cuando saturamos a nuestros destinatarios y a veces podemos lograr un efecto contrario al deseado. Así que empezamos a trabajar con los boletines de WhatsApp con mucho éxito, porque fueron muy bien recibidos, es un formato muy dinámico. Les hice una captura también para mostrarles, entonces ahí seleccionamos las noticias también, como digo, de los últimos 10 o 15 días y los enviamos a los destinatarios que consideramos, a distintos grupos que tenemos, cada una de nosotros en los equipos, de modo de que mantenerlos informados, mantener activa la producción y la circulación de noticias. La gente a través de los links, los destinatarios, pueden entrar y leer la noticia en la página web o en la plataforma, o en la página web nuestra, o por ejemplo, en el caso que fuera una entrevista en UNAM Transmedia, en la misma página de UNAM Transmedia, es decir, los orientamos hacia ese lugar donde está la información desplegada y ampliada. Esto funciona muy bien, tiene mucho éxito, ha sido muy bien recibido en general y tuvo un muy buen impacto. Bueno, también tenemos una cuenta de Twitter desde el 2018. En 2019 incorporamos el uso de la plataforma de Instagram, esencialmente para llegar a la población estudiantil, que sabemos que es la que más volcada está a esa red social. Tuvimos un crecimiento importante, genuino, porque vamos a recordar, hubo una época en la que se compraban me gusta, sobre todo en la red, en la plataforma Facebook. Los nuestros son genuinos, es decir, gente que se interesa por esa propuesta. Logramos a este momento 4.259 seguidores, lo cual es para nosotros un número importante porque tuvo un crecimiento importante. No está mencionada en esta pantalla, pero lo voy a mencionar. También hace unos 5 años empezamos a trabajar con la fanpage de Facebook, la fanpage oficial de la universidad, que se constituyó también en una referente, como dijimos, con mucha credibilidad, es consultada por medios de comunicación en forma constante, que
tenemos a la actualidad casi 20.000 suscriptores, y en la que compartimos y colgamos frecuentemente información producida en los distintos espacios de nuestra universidad. Ya mencioné la producción del Nexo Universitario versión impresa, que es una edición especial, una revista que se edita y se publica con el diario Primera Edición, pero también se distribuye en su formato digital una vez que sale con el diario. Como mencionamos también acá, este 2020 que nos desafió a todos a seguir trabajando de una manera diferente, pudimos lograr sostener la producción de estas propuestas. Acá tengo dos ejemplos de nuestros nexos. Fue publicado, este es el número 4 del año pasado, un especial que hicimos sobre ciencia. Este fue nuestro primer número de pandemia, ahora estamos preparando el número 8, que va a salir también. Bueno, como ven ahí en el título, la UNAM frente a la crisis sanitaria, y un gran despliegue de información de cómo estábamos trabajando, de cómo actuó, por ejemplo, la Comisión de Salud de la universidad, respondiendo a las demandas de la comunidad, una red que se entretejió entre todas las áreas de las distintas facultades que podían aportar algo, desde la fabricación de máscaras, la elaboración de sanitizantes de alcohol al 70%, bueno, como ya mencioné, máscaras sanitarias, una serie de producciones con las que la universidad podía atender la demanda que empezaba a tener la sociedad. Pasando a otro plano de lo que me había propuesto como temas para esta charla, no quiero dejar de mencionar lo que son, a ver, algunas recomendaciones básicas. ¿Por qué digo esto? Porque en el trabajo diario muchas veces nos encontrábamos con gente que, de distintas facultades, de distintos ámbitos, de los ámbitos docentes, que pedía algún consejo, alguna idea, alguna ayuda al no contar con equipos profesionales de comunicación para trabajar en eso. Entonces, me parece interesante. Una cuestión básica que siempre decimos, que antes de comunicar algo tenemos que saber exactamente qué vamos a decir. Parece muy obvio, pero no lo es. Porque, como digo, a veces en la ansiedad o en la desorientación de no saber, nos podemos confundir, y nos pasa a quienes trabajamos diariamente en eso, así que al que no está habituado, más aún. Entonces, saber exactamente qué queremos comunicar. Eso es lo primero. Una vez que sabemos esto, bueno, tenemos en cuenta todo lo otro que dijimos antes, ¿no? Cómo lo vamos a hacer, los medios. Pero a la vez, lo que sea que vamos a comunicar, tenemos que estar convencidos de eso. Imposible que, como dije, hay una delgada línea que nos atraviesa en esto, que tiene que ver con el marketing y con vender y con convencer al otro. Si no estamos nosotros convencidos de lo que vamos a decir o a contar, muy difícilmente podamos convencer al otro. Entonces, ahí entra también cómo lo vamos a decir, si lo vamos a pulir, o si es conveniente que esa comunicación se efectúe de ese modo o no. Después, la simpleza. En los espacios institucionales a veces caemos en una cuestión que tiene que ver con la burocracia en la que estamos inmersos, donde complejizamos mucho nuestros quehaceres, y a la hora de comunicar volcamos esa complejidad. Y nosotros tenemos que hacerlo muy simple. A veces en la ansiedad por comunicar, un ejemplo que siempre doy es cuando muchos actores intervienen en un hecho noticioso. No van todos los actores enumerados al principio, porque enseguida el lector se nos va a escapar, se nos va a ir y no va a poder llegar a conocer o a entender el qué. Acuérdense, el qué es lo primero que tenemos que contar. Y otra recomendación muy básica es que en los primeros 2 párrafos tenemos que decir lo importante, lo que queremos que llegue del mensaje. Si después hablando siempre en términos de comunicación escrita, que es lo que más hacemos,
Si en los primeros 2 párrafos no está lo importante o lo que queríamos que sí o sí se sepa, es muy difícil que si no es atractivo, se siga leyendo después. La mayoría de las personas de casi todas las edades lee los primeros 2 párrafos y se queda con eso, salvo, como lo charlábamos ayer con Hernán, que sean lecturas específicas, que sean temas que nos interesan muchísimo, entonces queremos saber más y vamos al siguiente párrafo y al siguiente, a veces llegamos al final de la noticia y del despliegue del texto informativo y nos quedamos con ganas, pero como hay tanta propuesta comunicacional dando vuelta, tanto dispositivo, tanta plataforma, tanta red social, ¿a cuál más atractiva? Tenemos como comunicadores que competir con eso y capturar esa atención que muchas veces no llega, no sé si llega a los 40 segundos, pero en términos de extensión son 2 párrafos. Así que es una recomendación que les hago a cualquiera que quiera preparar algún producto comunicacional de estas características. Bueno, en cuanto al futuro, como decíamos, me pareció interesante poner este signo de preguntas porque hablamos de lo que estamos atravesando hoy, de cómo están las condiciones y las situaciones hoy, pero no sabemos cómo va a seguir. Yo trabajé mucho tiempo en radio, además de haber trabajado en televisión. La radio es para cualquiera que haya trabajado en ella una pasión, como lo es la comunicación, ¿no? Creo que queda claro que es una pasión. Pero bueno, las radios, si bien siguen vigentes, como siempre, pero hoy tienen una competencia. Se dijo en un principio que la televisión le había ganado a la radio siguió, pero digo, hay mucha competencia, hay mucha propuesta. Entonces, lograr esa atención es un desafío donde hay que reconvertirse, aprender, buscar nuevas estrategias. De hecho, se están buscando nuevas estrategias. Una de ellas son los podcasts, que más que nada son productos, son audios o videos que se suben a plataformas específicas donde pueden estar disponibles online entrevistas o, como digo, ya sean en el formato de audio o video. Y en los de audio específicamente, que tienen cosas en común con la radio, lo que tienen estos productos es que requieren solo la atención del oído. Es decir, nosotros podemos estar escuchando un podcast mientras estamos cocinando, mientras estamos haciendo otra cosa. Ahora, ya si tenemos un video, tenemos que verlo, y ahí necesitamos estar sentados, ni podemos manejar, ni podemos estar caminando como actividad física, sino que requiere otros sentidos y otra atención. Entonces, los podcasts son una posibilidad que permite en otras plataformas que los contenidos de las radios sean socializados, y que me parece que van por ese lado también estos productos. En cuanto al presente, elegí estas 2 redes sociales para graficar. Si bien hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, Instagram es una de las que está en mayor auge y tendencia hoy en día, sobre todo en los públicos jóvenes. TikTok también ha cobrado mucha importancia. De hecho, las empresas que les interesa vender productos están empezando a pensar en esta plataforma para poner publicidad. De hecho, entiendo que ahora no hay, o si hay, es muy escasa, digamos, los contenidos patrocinados. Y bueno, y el dato de Facebook, por ejemplo, hasta hace 3 años, este dato que tengo, hace, no sé si 3 años, un poco menos, 2.000 millones de usuarios tenía esta red social. 2.000 millones de usuarios es 1/3 de la población mundial. Es una enormidad. Si bien es cierto que no todo el mundo la usa, en los ámbitos profesionales no tiene la misma credibilidad, pero quién más, quién menos hoy la usen más los jóvenes, la usen menos los jóvenes y más la gente grande. Haya habido una migración de franjas etarias. Todos tenemos Facebook y todos de algún modo la consultamos y vemos. De hecho, como dije, la fanpage de nuestra universidad es una fuente creíble de información. Así que son los nuevos medios y los nuevos espacios donde se disputa la atención
de los públicos. Bueno, como consideraciones finales, como dijimos, el futuro es incierto, hoy estamos usando eso, hoy estamos mirando. Las instituciones, no obstante, nunca nos vamos, a las instituciones públicas, no nos vamos a convertir a ver, ¿cómo digo esto? Tan rápidamente al marketing y a la venta, porque nuestra esencia y nuestros objetivos son otros. Pero si hablamos en el mundo de la comunicación global, hoy existe una tendencia muy fuerte donde cualquiera que quiere vender un producto ya no se recurre a la publicidad convencional, como era conocida antes, sino que hay una tendencia muy fuerte a respaldarse o trabajar con personas que tienen muchos seguidores en las redes sociales y que por alguna cuestión se destacan, los famosos y conocidos influencers, con los cuales las marcas trabajan para vender sus productos. ¿Esto por qué? No solo porque esa gente tenga muchos seguidores o pueda tener llegada, justamente ahí viene la palabra influencer, sino porque el consumidor busca establecer otro tipo de vínculo con los productos que va a adquirir. Es decir, necesita generar confianza, necesita que se genere una especie de empatía. Entonces, la publicidad convencional fue siendo desplazada, no en todos los ámbitos, nada es absoluto, todo esto son tendencias y son aproximaciones, pero ha sido desplazada por otras formas donde alguien con muchos seguidores, vamos a poner un ejemplo básico, no sé, un jovencito o una jovencita que practica algún deporte, o alguna modelo, por decirlo de alguna manera, vamos a poner un deportista, recomienda tal o cual marca de camisetas, tal o cual bebida energizante, y entonces su público considera que si él o ella consumen ese producto, está bueno, conviene, me siento identificado, entonces yo también voy a consumir. Más o menos así es como funciona el marketing de influencers, pero no es mi especialidad, así que no voy a tampoco detenerme en esto, simplemente una aproximación. Bueno, como consideraciones finales de esta presentación, ustedes ya ven que ahí puse la despedida de lo que es el PowerPoint. Algo que, como decíamos al principio, la comunicación atraviesa a nuestra vida, nuestras instituciones, nuestros quehaceres en forma permanente. Cuando nosotros tenemos un problema contable, recurrimos a un contador. Cuando tenemos un problema legal, recurrimos a un abogado, no se nos ocurriría a nosotros hacer un escrito judicial. Por lo tanto, y no es solamente o sí es un ejercicio de defensa de la profesión, esto de recurrir a los profesionales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, el auge, la expansión y la posibilidad de acceder a dispositivos hizo que casi todos, en todas las profesiones, comuniquen. Comunica un cocinero, comunica un vendedor de zapatos, comunica cualquiera que pueda tener acceso a dispositivos y plataformas. Lo hace y está bien que así sea porque, como dijimos al principio, es humano. Pero cuando hablamos del trabajo profesional, de hacerlo como, digamos, cuando requerimos trabajar profesionalmente con la comunicación, debemos recurrir a eso, a los profesionales, porque muchas veces las ciencias sociales, en este caso la comunicación, parece que cualquiera puede hacer comunicación y no, lo puede hacer, pero no profesionalmente, no con las características que se requieren y con los resultados que se esperan, sobre todo cuando hablamos de instituciones o de empresas. Me parece importante recordarlo, aunque sea obvio, como dijimos al principio. Los equipos de comunicación también son interdisciplinarios, hay que decirlo, no solo están los periodistas o los comunicadores o los licenciados en comunicación social o los locutores o los que escriben o los redactores. Tenemos una cultura de la imagen en la que estamos inmersos últimamente, entonces, por ejemplo, el trabajo de los diseñadores gráficos es fundamental, el trabajo de los desarrolladores web,
el trabajo de los editores de video. Hoy tenemos la imagen, el video, el producto multimedia es estrella en los medios y en las redes sociales, se llega con mucho más impacto a través de un video que una charla o que un escrito. Entonces eso requiere otras expertices y otras disciplinas que intervienen en la comunicación y en los equipos de comunicación de las empresas o las instituciones. Y bueno, con eso también tiene que ver la interacción. Así que bueno, más o menos ese es el repaso. Después me gustaría, bueno, podemos finalizar ya con la... Voy a dejar de compartir la pantalla porque de este modo terminamos esta etapa de la presentación que les preparé con algún resumen. Seguro hay algunas... Bueno, algunas cuestiones por ahí creo que olvidé mencionar. La importancia de las áreas de comunicación, en este caso en las instituciones universitarias, queda de manifiesto en, por ejemplo, la creación este año de la Red Interuniversitaria de Áreas de Prensa y Comunicación, que la universidad integra, donde tenemos la posibilidad de interactuar los profesionales de las áreas de comunicación de las casi 60 o más de 60 universidades que hay en todo el sistema en el país, lo cual nos enriquece un montón el ejercicio profesional, el trabajo. Bueno, quiero agradecer los buenos augurios también que recibí de muchos colegas a partir de la realización de este encuentro, porque, como decía en un momento, no siempre tenemos la oportunidad de parar a reflexionar sobre nuestro quehacer diario y cotidiano. La idea era un poco esa, y también, como digo, en función de todos de los destinatarios y quienes están escuchando, tener esta instancia de reflexión que les puede enriquecer y de la cual seguramente ustedes también pueden enriquecernos a nosotros en ese ejercicio del trabajo comunicacional. Bueno, Hernán, no sé si vos querés agregar algo, comentar algo de lo que charlamos antes. Simplemente comentarte que estuvieron siguiendo esta exposición que nos estabas dando, amigos a través, obviamente, del canal de YouTube, amigos desde Posadas, desde Oberá, desde Apóstoles, desde Santa Rita, que mandaron sus saludos, de San Pedro, también de Rosario, en Santa Fe, que siguieron, digamos, esta charla. Y bueno, les agradecemos también a ellos el brindarnos también su atención, que era parte de lo que vos decías, ¿no? Absolutamente. Convocar la atención de un otro a quien nos estamos dirigiendo, si no, esto no tendría sentido, ¿no? La comunicación es algo que tiene sentido porque está orientado hacia alguien. Y yo quisiera destacar algo que vos decías, que me parece fundamental, ¿no? En estos tiempos, sobre todo, de tantas noticias falsas, del fake news, de tantas operaciones de prensa que vemos en los medios de comunicación más tradicionales, si se quiere, de mayor alcance, o influencia, si se quiere, pública, en los debates públicos, políticos, sobre todo, pero también donde hemos visto estos días situaciones de mucha irresponsabilidad en el contexto de la pandemia, ¿no? Yo no sé si son periodistas o qué, a esta altura cómo calificarlos, ¿no? Recomendando determinados productos que resultan tóxicos como remedios o digamos, y que, digamos, pone de relevancia justamente un poco lo que vos decís, sobre todo en instituciones como las universidades o instituciones públicas, donde también su credibilidad está en juego en el tipo de mensajes que producen, y es algo en la que los medios o las plataformas públicas de comunicación de estas instituciones tienen que poner particular atención. Interés y cuidado, ¿no? Mucho cuidado en la información que se brindan. Y de hecho muchas veces, y esto lo podemos confesar, ¿no? Nos ocurre que a veces publicamos cosas y que alguien nos llama, che, tengan cuidado porque hay un error de algún tipo, e inmediatamente esa posibilidad, digamos, de que nos lo adviertan nos permite corregir lo que quizás en el apuro o en un problema de interpretación
se filtra, ¿no? Como error, pero que es importante subsanar, ¿no? Sí, y que es una ventaja que nos permite el mundo digital, y como vos decís, ahí hay dos cuestiones. La inmediatez, porque hoy estás haciendo un recorrido por el comedor, por ejemplo, de la rectora, está haciendo un recorrido por el comedor, y son a los 5 minutos está la foto y el relato breve de eso en las redes sociales. Y el sentido es, vamos a imaginar que no estuviéramos en pandemia y que fuera en el momento que los estudiantes estaban asistiendo al comedor. La publicación se hace a las 12 del mediodía y es la hora a la que están comiendo, entonces como que esa inmediatez tiene un valor. Si yo esa foto la publico a las 7 de la tarde, y ya esa autoridad resulta que estuvo en otro acto, en otro evento, ya pierde un valor. Entonces la inmediatez en esto de contar con dispositivos que nos permiten eso, el celular inteligente, el teléfono inteligente, que con cámaras de video, con cámaras de foto, con capacidad de captar audios, nos permite tener ahí una producción multimedia en el bolsillo, y editar textos, para colmo, además de que se pueden editar videos. Entonces eso hace que la noticia valga cuanto más rápido llega, cuanto más inmediata. Pero la digitalidad nos permite eso. Y también hay un mito ahí, que yo creo que se fue desmoronando, esto de que el periodista o el que escribe o el que produce, eso de que también el periodista se paraba en un estadio de superioridad en relación al público, que era palabra santa lo que decía, y no estoy hablando de perder la responsabilidad ni la credibilidad, sino esto que vos decís, la posibilidad de rectificar en el momento, porque la inmediatez y la rapidez nos lleva a veces a cometer esos errores, y con los cuales uno muchas veces está muy agradecido y porque además recibe el feedback de la atención del público que vio y te advierte, mira, no estaba, el apellido está mal escrito, se trata de 5.000 dosis en vez de 3.000, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que fueron cambiando positivamente, esto de trabajar en red también, colaborativamente, nos cambió esas estructuras donde había una idea muy vertical de orden, de jefe, de superioridad, y hoy, si bien hay distintos grados de responsabilidades, el trabajo es muy a la par con todos y todas las compañeras y compañeros que se dedican a la comunicación, ¿no? Ya sea porque tenemos algunos que a lo mejor no son comunicadores, pero ofician de ello en sus áreas correspondientes, con muy buena disposición, y fuimos creciendo en ese sentido. Y bueno, como te digo, la posibilidad a través de las redes y el reconocimiento de otros espacios de conocer lo que le pasa a la gente en otras instituciones, en otras universidades más grandes, más chicas, con más trayectoria, con menos, también nos hace crecer y nos permite más o menos ver si vamos por el camino adecuado. Sí, pensaba, ¿no? Esos llamados de atención que nos hacen a veces quienes leen las notas o quienes ven los informes, nos da cuenta de la atención justamente, que es la que queremos tener, ¿no? Esa atención del otro. Y también el interés que tienen los medios de comunicación para la universidad, para la comunidad universitaria, que se refleja justamente en ese comentario, muchas veces de apoyo, de adhesión a algo que se escribió, o de crítica, y eso hace también a los procesos comunicacionales, ¿no? Y a la retroalimentación que requiere un equipo de prensa que permanentemente tiene que estar, de alguna manera, midiendo, sopesando, digamos, cómo está desplegándose ese espacio de producción de información, de contenidos, que hacen al interés común, porque de eso se trataba el origen de esta exposición que vos nos diste. Así que bueno, no me queda más que agradecerte en nombre también obviamente de la Secretaría de Extensión, pero y de la Secretaría Académica, que es la que organiza este ciclo
encuentros de la red solidaria de formación. Como decíamos antes, ¿no? Agradecerle al equipo que está por detrás, este soporte técnico que también vos mencionabas. Ariel, a Joel. Exacto. Y allí sí, y comentarles también que, bueno, exacto, y comentar también a todos que el próximo encuentro va a ser el martes 25 de agosto a las 17 horas, se transformó en el horario habitual, y la charla va a girar en torno a este título que es el pensamiento tecnológico, y que va a estar a cargo de una disertante, la licenciada Silvina Horta Klein. Así que, bueno, nos queda invitarlos, esperarlos y esperar que sea digamos, del agrado y del interés de todos los que vienen siguiendo estos espacios, ¿no? Bueno. Claudia. Gracias. Sí, perdón. Bueno, yo agradezco a la Secretaría Académica por la convocatoria, por la posibilidad, en realidad, también de tener este encuentro, de hacer estas reflexiones. A Hernán, que nos acompañó y que también, bueno, tenemos una historia de trabajo juntos, un lenguaje por ahí común en la Secretaría de Extensión, desde el conocimiento de lo que es, de la importancia de la comunicación, que facilitó un poco todo esto. Bueno, a todo el equipo que trabaja detrás de esta posibilidad de encuentro, que requiere un montón de trabajo, y bueno, y por supuesto también a todos los equipos con los que interactuamos a diario, al equipo que forma parte del que formo parte, Ana y Florencia, y bueno, esperemos que sigamos encontrándonos a partir de los productos comunicacionales que hacemos y que podamos enriquecernos como profesionales en nuestros quehaceres y como institución. Así que, bueno, gracias a todos, muy amables. Gracias. Bueno, simplemente nos despedimos y reiterando la invitación para el próximo martes a esta charla organizada por la Red Solidaria de Formación. Hasta pronto.